Esta ponencia es un resumen de mi tesis de licenciatura, que lleva por nombre el mismo título. Yo aún no me titulo. Cuando escribí esta ponencia pensé que ya era una investigación concluida. Conforme he ido discutiendo con mis sinodales veo que no es una investigación concluida, entonces muchas cosas pues todavía tienen cabos sueltos, ¿no? Bueno, a grandes rasgos lo que yo traté de hacer en mi tesis de licenciatura fue establecer una descripción general de la relación entre la emergencia de sensaciones en los encuentros situados y la construcción social de espacios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, conocer cómo inciden las afectividades emergentes en el desarrollo de las sesiones de clase, es decir, también un espacio específico para ver cómo juegan las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y conocer de qué tipo de sentimientos emergen en las áreas abiertas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en este caso específicamente en la explanada alta y en la explanada baja. Para esto, primero voy a hacer un breve recorrido teórico sobre las categorías que utilicé, después voy a hacer una descripción metodológica y después voy a hablar un poco de las técnicas de investigación llevadas a cabo para concretar, bueno, finalizar con las conclusiones. Bueno, sí, bueno, disculpa por ello, si me hubiera gustado una diapositiva, pero no hay disculpas, ya más bien continúo. Entonces, yo primero hago una discusión sociológica retomándome a una perspectiva de estudio de las emociones desde la sociología, que es la perspectiva descriptivo-indexal, es decir, una perspectiva que supone que a las emociones, antes de suponerlas como un objeto de estudio relacionado con algún otro elemento de estudio de lo social, como el poder o el género, tienen que pasar por una reflexión desde la sociología para decir qué son las emociones, es decir, suponer una ontología de las emociones, una epistemología de las emociones y en ese caso una metodología de las emociones desde la investigación social. De esta manera yo parto de una noción que nos da Emile Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, que aunque no habla explícitamente de emociones, pues sustenta mucho la escuela que después voy a desarrollar. Esta noción es la noción de mana totémico, ¿no? Es decir, cuando Durkheim nos habla de que los grupos sociales se organizan de acuerdo a rituales donde simbolizan ciertos elementos de lo natural como sagrados, nos dice también que estos elementos de lo natural y estos rituales dotan de energía y efervescencia a los individuos para que se sientan precisamente con la suficiente energía para continuar durante su vida cuando salen del ritual de interacción. Si nosotros esto lo leemos ya en una cuestión más actual, como lo hacen autores como Randall Collins o como Arlie Russell Hochschild o como la misma Eva Jones o Pablo Fernández Chrysler, que es un psicólogo social de la Facultad de Psicología, podríamos decir que esta energía que nos está describiendo Durkheim es una emoción, es decir, que los grupos sociales están unidos y parte de su socialidad no es un proceso reflexivo de que yo decida unirme con alguien, sino que también hay un proceso sensitivo de que yo me siento bien estando con alguien. Entonces, retomando la noción de Eva Jones, que se basa en Durkheim, aunque le agrega otras cosas, ella nos dice que la emoción no es acción per se, sino que es la energía interna que nos impulsa a un acto, lo que da cierto carácter o colorido a un acto. La emoción entonces puede definirse como el aspecto cargado de energía de la acción, en el que se entiende que implica al mismo tiempo cognición, afecto, evaluación, motivación y al cuerpo. Lejos de ser presociales o preculturales, las emociones son significados culturales y relaciones sociales fusionados de manera inseparable, y es esa fusión lo que les confiere la capacidad de impartir energía a la acción. Es decir, sí es la energía interna que impulsa la acción, pero no se puede ver a la acción fuera de un contexto social, es decir, la emoción tiene una producción social. Que aquí es donde, bueno, vamos a ver, porque lo que hace que la emoción tenga esa energía es el hecho de que siempre concierne al yo y a la relación del yo con otros situados culturalmente. Las emociones son aspectos profundamente internalizados y reflexivos de la acción, pero no porque no conlleven suficiente cultura y sociedad, sino porque tienen demasiado de ambas. Es decir, más allá de ver a las emociones con un tamiz fisiológico que les da origen, lo que está sustentando la autora es que las emociones ya como vocabulario emocional son parte de una construcción cultural.
a pesar de que también hay otro nivel de las emociones que tiene que ver con la copresencia corporal o la interacción sociocorporal. Es decir, cuando nosotros estamos interactuando con alguien, no necesariamente estamos reflexionando sobre lo que interactuamos o sobre lo que sentimos, aunque estemos sintiendo. Y esto es muy importante, porque si nosotros suponemos que las emociones tienen estos dos niveles, solo podríamos decir, como nos va a decir después Pablo Fernández Fiedler, que el cómo las nombramos es una construcción cultural, es decir, que no en todas las sociedades en el mundo hay amor o enamoramiento o amistad, sino que estos nombres con los que nombramos lo que sentimos son construcciones culturales específicas, lo cual no implica que en todas las sociedades en el mundo puedan existir procesos fisiológicos comunes, ¿no? Que es un poco a lo que se alude más desde la medicina y desde la fisiología, pero eso en sí mismo no implica la existencia de una emoción. Entonces, lo que nos va a decir también Fernández Fiedler es que cuando nosotros estudiamos emociones y estudiamos solo las podemos estudiar sí por el vocabulario emocional que le dan los actores, pero eso ya implica un proceso reflexivo, es decir, porque le preguntemos a la gente qué sintió en cierto momento, que la va a asignar con un vocabulario emocional dependiendo de su contexto sociocultural, pero también las podemos estudiar como espacios situados, ¿no? Es decir, como rituales situados en cierto momento donde hay una copresencia corporal común, que es lo que se rescata desde Durkheim, ¿no? En este sentido, a este proceso, Fernández Fiedler le llama afectividad colectiva. Y en la afectividad colectiva, nos dice Fernández Fiedler, no es posible diferenciar cuáles son las emociones que juegan ahí, sino simplemente decir que es un espacio emocional porque hay una afectación de la realidad, nos va a decir él, ¿no? Agnes Keller también le va a decir estar implicado en algo, ¿no? Es decir, la emoción significaría que cuando uno está en un espacio situado, está siendo afectado por ese espacio situado de manera diferente a como estaría normalmente, ¿no? Por decirlo así. Y por eso nos va a decir que igual Fernández Fiedler, que esto es algo en lo que concuerda también Randall Collins y todos los autores que revisé, que lo único que podemos decir que puede ser diferente en las emociones es si se presentan con una baja intensidad o con una alta intensidad, y que algo que nos ayuda mucho para ver eso desde el punto de vista situado de las emociones es la performatividad corporal. No por decir que hay una base fisiológica, sino simplemente hay un involucramiento del cuerpo. Bueno, entonces esto es muy importante, solo la distinción de la intensidad. Y entonces también nos dicen, tratando de romper con esta distinción que ya se abordó, que es propia del dualismo cartesiano entre razón y emoción, que más bien en estas situaciones sí hay elementos emocionales, también hay elementos potencialmente reflexivos, más bien solo dependería de qué tanto uno está apasionado con una emoción o qué tanto uno está distanciado precisamente de una emoción para poder tener un proceso reflexivo. Bueno, entonces el otro punto a desarrollar fue el del espacio. A grandes rasgos, y más rápido, yo recupero, además de las discusiones que se hacen sobre territorio y espacio, sobre hablar del espacio, los diferentes elementos del espacio, yo recupero la noción de Maurice Sarri, que es la noción de espacio colectivo, para caracterizar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto solo para tomar en cuenta distintos elementos que él considera, ¿no? Elementos morfológicos, arquitectónicos, es decir, que ya hay una base arquitectónica y morfológica de estructuras que hay en la facultad, una distinción del espacio desde lo administrativo jurídico, que se nos dice que hay espacios públicos y privados, y otra distinción sociohistórica, que en el caso anterior la facultad sería un espacio público, que tiene que ver con con la característica del desarrollo del espacio urbano, y en este caso ya la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya no sería un espacio urbano industrial del siglo XIX, sino que sería un espacio de multipolaridad y de servicios, es decir, no tiene un centro específico, sino que a pesar de que hay una sugerencia de usos del espacio desde la distinción arquitectónica, hay distintas posibilidades de reunirse ahí, recordando solamente algo muy importante, que la distinción entre espacio y territorio tiene que ver con que un territorio es el elemento físico y un espacio tiene que ver ya con la reconstrucción social que se hace en base a relaciones sociales desde un elemento espacial específico, ¿no? En ese sentido, la facultad pues está planteada, ¿no? Para contener relaciones sociales, tiene elementos arquitectónicos, tiene elementos normativos, ¿no? Ya lo digo yo después, se puede dividir a mi facultad también como yo lo hago en
espacios académicos administrativos y espacios recreativos desde el punto de vista normativo. Bueno, también se le puede dividir en espacios abiertos y espacios cerrados. Lo importante de la morfología del espacio, se considera en la tesis, no es tanto cuáles son las estructuras, sino la permisibilidad que tiene un espacio para que ocurran en ella encuentros sociales. Es decir, si es un espacio que no tiene delimitaciones, que tiene restricciones para su acceso, desde el punto de vista morfológico arquitectónico, o si no lo tiene, ¿no? Además, obviamente, de los elementos. Y es por ello que la distinción público-privado en realidad no me sirve de mucho. Y yo trato de articular la gran mayoría de estas categorías proponiendo la categoría de situación social, que es un momento diferenciado, tanto espacial como sociológicamente, en el que ocurre una serie de relaciones sociales concretas, ¿no? En este caso yo por eso estudio, ya que adelantando un poco a las técnicas de investigación, estudio momentos específicos, tanto en la explanada alta como en la explanada baja de mi facultad, como en dos aulas, ¿no? Pero antes de entrar a eso, nada más metodológicamente, para seguir avanzando rápidamente, retomo a Norbert Elias en su propuesta de compromiso y distanciamiento, porque como ya mencioné para el estudio de las emociones, en la construcción del investigador se pide que un investigador esté distanciado emocionalmente, es decir, que tenga una reflexividad de segundo orden, que no esté implicado con su objeto de estudio. Lo que yo planteo aquí es que el investigador que quiere estudiar emociones porque en tanto se reconoce el objeto específico de las emociones estudiadas desde la situación, tiene que tener la capacidad de afectarse emocionalmente por quien está estudiando, aunque después pueda distanciarse, que es una condición muy importante para poder tener una experiencia emocional de lo que se está estudiando, no simplemente una experiencia, no es que sea simplemente una experiencia que también sea emocional, además de una experiencia desde las categorías sociológicas, ¿no? Que nos permiten tener más datos. Entonces, ya hablando específicamente de las técnicas de investigación, yo en la tesis hice 3 técnicas de investigación, aquí en la ponencia solo retomo 2, que tienen que ver con una observación no participada de la explanada alta y de la explanada baja, y de un aula de clases durante el desarrollo de una clase, y una observación participada del desarrollo de 4 clases de otra sesión, ¿no? de otra materia. Y en el desarrollo de clases, como ya lo mencioné, traté de afectarme en el desarrollo de las clases, es decir, de involucrarme como un actor más, no permanecer como un sociólogo distanciado, que después ya tendría que distanciarme emocionalmente. Entonces, a grandes rasgos, la explanada alta de la facultad es un espacio de encuentro y de actividad mercantil. Para esto retomo 3 categorías que propone el urbanista Yangel, que son las actividades necesarias, las actividades opcionales y las actividades sociales. Las actividades necesarias son las que se tienen que hacer desde el punto de vista de lo que uno acude a un espacio. En el caso de una facultad, pues tendría que ver obviamente si uno es estudiante con el entrar a las clases, ¿no? Aunque es muy curioso porque si uno es vendedor ambulante en una facultad, como pasa en mi facultad, la explanada alta está llena de vendedores ambulantes, uno acude a la facultad a un intercambio mercantil, no eso sería su necesidad de acudir a la explanada, no otra. Las actividades opcionales, nos dice Gell, las necesarias primero no dependen de la estructura arquitectónica, uno las tiene que hacer, o están menos influidas más bien. Las actividades opcionales están más influidas, son las que no se tienen que hacer necesariamente, y las actividades sociales, pero que ya se tiene más o menos una perspectiva, son las que están más influidas por la estructura arquitectónica y son las que no se tenía una pretensión y una reflexividad de hacerse, ¿no? Entonces, dependiendo de estas tres, nada más rápidamente, en mi explanada, lo que yo encontré en esta observación, que la observación la acompañé con entrevistas, 2 entrevistas a las personas observadas, porque como ya dijimos, se pueden estudiar emociones desde la situación, pero me interesaba también conocer los vocabularios emocionales que asociaban los actores que acababan de estar en esa situación. Entonces, la explanada alta de mi facultad se plantea como un espacio de encuentro que para las 2 entrevistas implica desde el vocabulario emocional un gusto, un agrado, un disfrute, pero también es un espacio mercantil, y es muy interesante esto porque para los comerciantes es una actividad necesaria, pero para los estudiantes no. Pero además en la narrativa de la entrevista decían que era muy cómodo
que al lado de donde uno iba a encontrarse con sus amigos hubiera un espacio para comprar cosas, que en realidad se ahorraban como bastantes cosas y que por eso les agradaba bastante encontrar gente en la explanada. Pero como es un espacio de encuentro, también la gente que está en los alrededores solo contemplando, hice una entrevista donde más bien se planteaba que había cierto aburrimiento e incluso cierta extrañeza, como que no agradaba esta idea de estar esperando a alguien, viendo cómo todos los demás enfrente estaban abrazándose, o estaban, porque además en las explanadas en general, a diferencia de los salones, hay una performatividad mucho mayor del cuerpo, ¿no? Es decir, se está involucrando más y podríamos decir desde ahí que también hay una efervescencia colectiva y una intensidad mayor de la experiencia emocional. Eso también implicaba que los actores lo consideraran como algo gozoso. La explanada baja de la facultad tiene mesitas específicas dadas arquitectónicamente. La mayoría de las personas que están en la explanada baja que entrevisté, que eran 2 personas que estaban en las mesitas, tienen un proceso de reflexividad mayor para ir a ese lugar de la facultad. Es decir, la explanada alta de la facultad es un lugar donde se sale de clases y los actores no manifiestan que pensaron o anticiparon, que pensaron anticipadamente que iban a ir a ese lugar. En cambio, la explanada baja sí, y la explanada baja se asociaba también con que al haber mesitas había más trabajo académico. La gente, por ejemplo, una de las 2 narrativas me decía que le encantaba estar en la explanada baja haciendo su tarea porque ahí tenía más sol y no había tanto ruido, y en la biblioteca no le gustaba, ¿no? Porque la biblioteca la sentía como un espacio cerrado y como un espacio que no le interesaba de todo. Y ya, bueno, para entrar directamente a las aulas, lo que se planteaba en las aulas, en las clases que yo entrevisté, es que era muy importante que el profesor tuviera una performatividad que diera cuenta de dominio del tema. Es decir, además de que tuviera no es tanto una claridad, sino una correcta articulación de los conceptos que estaba diciendo. Y algo que también funcionaba mucho en las clases que estuve observando era que se le nombrara a los estudiantes por su nombre, porque esto hacía que los estudiantes se sintieran comprendidos, y así lo dijeron también en las 2 entrevistas que hice con los estudiantes. Uno decía que era medio raro porque ya no se sentía anónimo en la clase, pero que eso también hacía que tuviera que estar comprometido, pero que a la vez cuando no hacía algo también se sintiera más responsable por no hacer algo. Y algo que también fue muy interesante en una de las clases es que el profesor siempre busca algún interlocutor a través de su mirada, a través de su posicionamiento corporal para poder hablar, y generalmente muchos estudiantes no le responden la mirada, y a quien responde la mirada es a quien el profesor va seleccionando. Yo lo que hice en una clase como adjunto, bueno, estoy adjunto de esa clase, fue ponerme atrás, y entonces el profesor todo el tiempo me veía a mí, y era más como si los estudiantes estuvieran viendo una obra de teatro entre 2 personas que estaban interactuando corporalmente también, pero también eso implicaba que el profesor se desesperara menos, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que preguntaba. Entonces, bueno, a grandes rasgos de eso, la facultad tiene algunos problemas en general con cuestiones de violencia, con cuestiones de narcomenudeo, que ya no abordaré porque ya se acaba el tiempo, pero lo que busca y sigue buscando la tesis es hacer propuestas para una mejor habitabilidad desde la experiencia emocional en la facultad.